Tú me dices, Dani. Listo. Perfecto. Pues bueno, primeramente agradecer a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan de nueva cuenta para presentar esta iniciativa que pretende reformar el reglamento del Senado para poder tener comparecencias que realmente se apeguen a tres principios fundamentales que cualquier república federal y democrática está obligada a tener, que son el principio de máxima publicidad en las comparecencias de los funcionarios públicos del gobierno federal, máxima transparencia y rendición de cuentas. Nosotros tenemos un sistema o un formato de comparecencia sumamente anquilosado que que ha quedado a deber en los temas que los mexicanos debieran de ser plenamente informados y sobre todo que los legisladores, los senadores, los congresistas, los diputados puedan hacer preguntas directas a los determinados secretarios o funcionarios públicos que tienen la obligación de comparecer ante estas instancias para que poder responder de manera directa a los cuestionamientos que hacen los que hacemos trabajo legislativo. Estamos pidiendo, la Carta Magna en el artículo 49 establece la división de poderes. Desde que México es desde el primer constituyente en México, se establece claramente la división de poderes para que un poder sea el revisor del otro, para que haya una diferenciación de las funciones de estos y a partir de un sistema de check and balance poder estar revisando los trabajos de cada uno de los poderes, siendo fortalecida, por supuesto, la rendición de cuentas y sobre todo la máxima exposición de los asuntos que interesan a la nación y a los mexicanos. El tema de las comparecencias está establecido en el artículo 69 y 93 de la Constitución, estableciendo la obligatoriedad de todos los funcionarios públicos para poder ser citados por los órganos legislativos y tengan a bien informar de sus acciones en el ámbito público. El formato de comparecencias hoy se acuerda por medio de la mesa directiva y el problema es que el formato de comparecencias actual permite al funcionario que va a llegar a exponer, pues prácticamente solamente a dar un informe inicial y después se abre una ronda a todas las bancadas parlamentarias para que puedan hacer hasta por determinado tiempo una serie de preguntas de manera consecutiva a todas las bancadas y hasta el final se deja a que el funcionario en cuestión responda las preguntas que se le están haciendo. ¿Cuál es el defecto de esto? No hay respuesta inmediata. Los funcionarios pueden escoger qué preguntas responden, qué preguntas no, y pueden obviar la profundidad de estas mismas, provocando que no haya precisamente este tipo, que se alcance los preceptos de rendición de cuentas, máxima transparencia y máxima publicidad. Antes de continuar, quiero agradecer que me acompaña mi compañero Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano y, bueno, también candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Continúo. Gracias a ti, mi querido Rojo, y felicidades por la propuesta que además es muy pertinente, toda vez que hemos visto que las comparecencias de los funcionarios a veces son llamados a misa o en otras son un mero trámite que atienden solamente para cumplir con la formalidad, pero no hay un verdadero ejercicio de rendición de cuentas o una comparecencia donde puedan explicar tal o cual. Felicidades, mi querido Rojo. Muchas gracias, senador. Te agradezco mucho la presencia de nueva cuenta. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? 1. 24 horas antes de la comparecencia del funcionario, tiene que mandar toda la información al Poder Legislativo para que los legisladores tengamos toda la información competente y poder escrutinar en temas específicos las cosas que pensemos que no están resueltas, que no están comunicadas o que hay dudas acerca de su transparencia. Segundo,
que haya una intervención hasta con un mínimo de 5 minutos, en el que a pregunta directa exista una respuesta del mismo tipo del compareciente al legislador, dando como esto un diálogo, un ejercicio de esclarecimiento y sobre todo un ejercicio de diálogo transparente de cara a la sociedad mexicana. Un mínimo de 4 rondas de hasta por lo menos 5 minutos por cada uno de los grupos parlamentarios y sobre todo una cosa que estamos innovando también, que es importante recalcar. Se abre la posibilidad para que la mesa directiva pueda implementar mecanismos de participación ciudadana para que grupos de expertos, think tanks, ONGs puedan preguntar directamente a los funcionarios si es un caso de su expertise, para que puedan aclarar algún tema que es de relevancia para la nación. Es una reforma que, tengo que recalcar, no estamos inventando el hilo negro de nada, es solamente un ejercicio de política comparada en el tema de rendición de cuentas de los ejercicios, del ejercicio legislativo que se tiene, por dar un ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos y en el propio Congreso de la Unión de ese país. Y bueno, la diferencia es que nuestro sistema es un sistema presidencialista, con división de poderes federalista, y hay otros formatos que se asemejan más a repúblicas parlamentarias, que en este caso no es el caso de nuestro país, pero bueno, nosotros estamos adaptando un sistema de comparecencias que pueda cumplir con lo que hoy los mexicanos exigen todos los días. Transparencia, que rindamos cuentas y que el poder tenga que informar a la sociedad de su actuación. Hasta aquí quiero dejar la intervención y para poder dar paso, si hay preguntas de los medios de comunicación, poder atenderlas con toda la formalidad. Muchas gracias. Tenemos una, levantó la mano Gabriela Ruiz. Dani, si nos puedes ayudar. No, senador, se desconectó. No. No. La estoy viendo en pantalla. Sí ando. ¿Ah, sí? Sí, por aquí ando. Ok. Primero, buenos días a todos. Buenos días, senador, y gracias por la invitación. Y dentro de la propuesta que menciona, no sé si pudieran considerar, si tuviera considerado, y coincido un poquito con lo que dijo Juan Cepeda, que luego este tipo de eventos se convierten en llamados a misa, que sí van, a los que sí van, pero que en los que encontramos pocas respuestas o respuestas claras, incluso parece con discursos preparados y sin esta oportunidad de reciprocidad por parte de quienes intervienen. No sé si hubiera también la posibilidad de que la persona a comparecer o la institución o la secretaría a comparecer pueda también tener, más allá de estas 24 horas, que incluso, senador, me parecería poco tiempo, que quizás se pudiera hacer con más anticipación, que tuvieran más oportunidades de verdad revisar los documentos a fondo. Y también hubiera peticiones o cuestionamientos previos muy precisos. En el caso, por ejemplo, de la propuesta o de lo que se solicitaría a CONACYT, hay temas muy en específico que quizás se puedan ir adelantando y que se diera incluso la oportunidad a la institución, en este caso a CONACYT, de llevar una respuesta muy precisa. Hay reclamos muy precisos y de sectores muy específicos que merecerían una respuesta así, específica. ¿Habría la posibilidad de que se hiciera? De hecho, primeramente, Gabriela, muchas gracias por la pregunta. Se me hace muy interesante lo que nos dices. A ver, el formato que estamos proponiendo es precisamente para poder tener máxima claridad a cuestionamientos específicos que se le hagan al funcionario en cuestión o a la institución en cuestión, y que éste está obligado a responder con la verdad, que es una cosa que tenemos que aclarar. Si el funcionario en cuestión miente en esa comparecencia, está cayendo en un acto de ilegalidad en el que puede ser procesado por falsedad de declaraciones ante un órgano legislativo, que es
un órgano autónomo y de ejercicio de separación de poderes. En la parte que dices de que más tiempo de anticipación se pueda mandar la información, estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy no se hace, hoy lo que estamos pidiendo es como mínimo 24 horas de anticipación, si es un tema realmente coyuntural, importante, pues que puedan mandar la información necesaria para poder de ahí los legisladores hacer preguntas en temas de indicadores, en temas de política pública o en temas de actuación de la misma autoridad. Lo que estamos haciendo es un poquito lo que vemos. Es increíble que hoy tengamos que hacer una pregunta y después pasen 8 legisladores más, 8 senadores más, para que el secretario empiece a responder lo que él quiera. Y el problema es que no hay esa interlocución inmediata en el que puedas profundizar o simplemente preguntarle, diga sí o no, esto es verdad. Diga, por ejemplo, el tema del CONACYT, diga, directora, si es verdad que le quitaron los SNIs a las universidades privadas. Sí. Diga si es verdad el argumento de por qué es una cuestión discriminatoria o no discriminatoria. Puedes responder sí o no. Lo que intentamos hacer es que haya flexibilidad en el diálogo para que la población tenga todos los elementos para juzgar si el funcionario está actuando mediante derecho o si está teniendo omisiones en su cargo, que es parte precisamente de una separación de poderes y de una democracia pujante, como la deberíamos de tener. Y bueno, no sé si tengo oportunidad de hacer otra pregunta. No sé si hay por ahí alguien más o me pueda seguir. Julio Ríos está levantando la mano. Sí, senador. No sé si quiere continuemos con Julio Ríos y posterior con Gaby. ¿Regresamos? Por supuesto. Adelante, Julio. Dani, ¿me ayudas? Sí, muchas gracias. Saludos al senador y a los compañeros de los medios. A ver, entonces, nada más como para precisar la figura, ahorita sí están obligados a ir, no es como un llamado a misa como tal, y también pues explicar cuál sería la ley que se estaría modificando en lo puntual, y si esta obligación no solo sería, me imagino, para funcionarios o secretarios del Poder Ejecutivo, sino no sé si también aplica, por ejemplo, para integrantes de Poder Judicial o de organismos constitucionales autónomos. Julio, bueno, primeramente gusto saludarte. Efectivamente, en los artículos 69 y 93 se obliga a todos los funcionarios de la Administración Pública Federal y también del Poder Judicial o de incluso órganos autónomos. Precisamente esa es la facultad que hoy ya se tiene. No lo estamos nosotros obviando, más bien lo estamos reforzando en cuanto al formato de comparecencia. ¿Qué se está reformando de manera específica, Julio? El artículo 266 del reglamento del Senado de la República en materia de comparecencia de servidores públicos. Eso es lo que estamos modificando para poder tener. Hoy vemos, por ejemplo, a congresistas como Alejandro Ocasio-Cortez en Estados Unidos, que puede tener enfrente al secretario de Salud o al secretario de distintos ramos y puede hacerles preguntas específicas acerca de la falta de cobertura de los seguros privados en Estados Unidos, por ejemplo, o de las enfermedades preexistentes que no se toman en cuenta por estos seguros, entre otras cosas. Esto es importante porque necesitamos tener verdad. En una época que vivimos en la era de la posverdad, de la relativización de la verdad, de las fake news, necesitamos tener verdad institucional por parte de los servidores públicos y por parte de los representantes de cualquier organismo que sea de este carácter. Por lo cual, hoy el formato que tenemos es un formato del siglo pasado, del principio del siglo pasado. Esto es sumamente discrecional. Esta es una herencia de del viejo presidencialismo mexicano que tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar para beneficio de los ciudadanos de este país, para beneficio también de la propia dinámica política de la nación, para poder tener diálogos más enriquecedores y sobre todo hablar con verdad, que hoy, todos los días, se atenta contra esto en este país. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Julio. No sé si podemos continuar con Gaby.
Por supuesto. Gracias. Senador, hablaba de participación ciudadana, de poder incluir en este ejercicio a organizaciones de expertos o a personas vinculadas directamente con los temas que se puedan tratar en cualquiera de las comparecencias utilizando este nuevo formato. ¿Habría o se considera algún tipo de selección específica para estas personas que puedan participar? Si habría algún proceso de acreditación que los pueda validar así como pertinentes en el tema, ya sea expertos o directamente vinculados, ¿se contempla? Sí, así es. Lo que nosotros estamos dándole es una facultad a la mesa directiva para que pueda crear los mecanismos, o sea, cómo van a participar las ONGs, los think tanks de determinado tipo, para poder hacer preguntas específicas a los funcionarios que estén compareciendo. Entonces, lo que estamos diciendo es cuál es el formato, cuál es la negociación. Pues tenemos que decir, a ver, si estamos hablando en un tema, por ejemplo, la ley de la regulación del cannabis, pues tendríamos que invitar también al grupo de expertos de SMART, que fueron los que hicieron los amparos que se ganaron y causaron jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por ejemplo en el tema de víctimas, invitar a los colectivos de víctimas para que puedan hacer preguntas puntuales acerca de temas que ellos sufren todos los días en el ámbito de sus agendas, pues para poder tener mayor dinamismo, ¿no? Y la diferencia es no confundir el ejercicio de comparecencias con un ejercicio de parlamento abierto, que el ejercicio de parlamento abierto es invitar a todos los actores interesados en el tema, y en este caso específico sería invitar a los actores interesados en específico en una agenda con preguntas determinadas para que les puedan responder directamente los funcionarios en cuestión, y esto, pues bueno, repito, ayudaría muchísimo el tema de la máxima transparencia, máxima publicidad y de rendición de cuentas. Tenemos una pregunta de Ignacio Pérez. ¿Las comparecencias tendrían un formato específico? Así es, querido Nacho. El formato es 4 rondas de preguntas por cada grupo parlamentario, con un mínimo de tiempo de 5 minutos, pero 5 minutos para hacer una pregunta y que te responda directamente en ese momento el secretario o el funcionario en cuestión, y poder seguir profundizando en réplica y contrarréplica el tema para poder tener mayor claridad. Esto no se hace hoy así. Hoy las respuestas se hacen en una ronda y hasta el final responde el funcionario en cuestión, y nos ha tocado, mi compañero Juan Cepeda no me dejará mentir, que cuando ya llega después de 8 preguntas o después de 8 intervenciones con más de 15, 20 preguntas, pues el secretario simplemente o el funcionario escoge las que son más cómodas para él y simplemente deja en el olvido las que no lo son. Querido Juan, no sé si quieras comentar o abundar algo al respecto. Tenemos problema en el audio del senador Juan Cepeda, pero si ahorita lo conectamos, y si no, podemos seguir con los cuestionamientos que ustedes tengan a bien preguntar. No tenemos más preguntas, senador. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos los medios de comunicación que nos acompañaron, y bueno, vamos a ingresar esta iniciativa a la brevedad. Esperemos poder exponerla en el pleno en el tiempo menor posible, y bueno, paso la voz a mi compañero Juan Cepeda, que ya regresó con el tema del audio. Tu micrófono está cerrado, querido Juan. Seguimos teniendo problemas en el audio de mi compañero. Gaby, ¿tenías una pregunta más que realizar? Sí, senador. ¿De qué depende la aprobación de esta propuesta? Y si usted ha tenido oportunidad de platicarlo con alguno de sus compañeros en el Senado,
y de cómo recibirían, qué ambiente tendría una propuesta como esta, en el ánimo de que estamos en un ambiente gubernamental, sobre todo con la federación, en la que a veces lo que menos le gusta son los cuestionamientos, y con la mayoría del Senado que responde al interés del gobierno federal, ¿cómo recibirían una cuestión como esta? ¿Ha tenido oportunidad de platicarlo? Bueno, a ver, para ser completamente honestos y sinceros, esta propuesta la he platicado en su mayoría con compañeros del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, incluso del PT y Morena, y lógicamente los partidos de oposición tienen mucho mayor voluntad para poder aprobar esta propuesta. Desgraciadamente, aunque el gobierno federal ha mostrado mucha opacidad en los temas de acceso a información, de poder estar entregando información en su tiempo debido o de no reservar la información 5 o 10 años después, creo que vendría muy bien para, si realmente el discurso anticorrupción y el discurso democratizador del cambio, de la transformación de la 4T es cierto, pues yo creo que tendrían a bien aprobar este formato que beneficiaría a todo el sistema político mexicano. ¿Estaría abierto, senadora, a que se le hicieran algunas modificaciones, que a lo mejor esta otra parte de los senadores que pudieran estar un poco reacios a un formato como este, que se le hicieran algunas modificaciones? A ver, yo siempre he dicho que toda ley o toda propuesta es perfectible, ¿no? A mí me gustan los procesos de inteligencia colectiva para mejorar herramientas, instrumentos que puedan servir a la nación. Lo único que sería innegociable es que se cambiara el espíritu de la iniciativa, que es que tengamos oportunidad de tener diálogos directos con los funcionarios comparecientes. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias a ti, querida Gabriela. No tenemos más preguntas, senador. Pues agradecer a todos de nueva cuenta y bueno, estén atentos de este proceso. Estaremos informando puntualmente el proceso que se lleva a cabo desde la iniciativa, las que se turnen en cuestión y sobre todo su discusión y esperemos en su caso aprobación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.